Estamos llegando hasta la última parte de nuestras conversaciones acerca de Jerusalén. Jerusalén, la que fue nominada 3 veces santa, santa para el judaísmo, santa para el cristianismo y ahora va a ser nominada santa para el islam. Después de la caída de Jerusalén, después de la alianza que hubo entre los esenios y los cristianos de Jerusalén para pelear contra Roma, dando inicio así a la primera guerra romana de Jerusalén contra Roma, un grupo, según la historia, un grupo recibió una revelación de un oráculo o de un profeta y escaparon a la ciudad de Pella. Pella es una ciudad que se encuentra al norte, cerca de, ¿cómo se llama? Al norte, cerca, en el lado de Galilea, en el lado de Perea. Así que ahí se formó una comunidad cristiana ortodoxa. Luego el resto de los cristianos que se quedaron en Jerusalén se unieron con los esenios y promovieron la rebelión en contra de Roma. Hay muchas razones por las cuales hubo esta rebelión. Usted lo puede encontrar en la historia. Hay un cronista imperial que se llamaba Sulpicio Severo. Este escribió ahí por el año 380 después de Cristo. Él escribió una crónica acerca del Imperio Romano y allí él narra algunos detalles acerca de por qué se originó esta guerra, esta rebelión. También Tácito, otro historiador romano que vivió entre el 56 y el 117, él también habla bastante acerca de los orígenes o las razones que dieron origen a esta rebelión. Y también Flavio Josefo. Josefo fue un judío, un oficial judío que se pasó al bando romano y le dio algunas palabras proféticas a Vespasiano, donde entre otras cosas le decía que él iba a ser el siguiente emperador de Roma. Y cuando sí en realidad Vespasiano llegó a ser emperador, lo llamó a Roma a Flavio Josefo, y entonces Josefo se dio en llamarse Flavio. Él adoptó el nombre de los que lo adoptaron a él, Flavio Josefo. Y él se convirtió en el gran historiador del judaísmo. Él escribió algunas obras como Las Antigüedades de los Judíos, Las Guerras de los Judíos. Y usted ahora en este tiempo puede encontrar un libro completo que se llama Compilación de la obra de Josefo. Ahí está todo. Está muy bueno ese libro. Usted lo puede conseguir en cualquiera de los medios que hay para conseguir literatura. A pesar de que a pesar de que la ciudad fue destruida y el templo fue destruido, los judíos sobrevivientes fueron crucificados, vendidos como esclavos, y algunos fueron empleados para construir el anfiteatro Flavio, que ahora se conoce como el Coliseo Romano. A pesar de todo eso, en el año 130, o sea, unos 60 años después de esta catástrofe, se levantó un judío, un rebelde, que se llamaba Simón Koshivat. Este Simón Koshivat fue patrocinado por un rabino que es conocido como Akiva. Este Akiva le dio, por llamarle a este Simón Koshivat, le llamó el hijo de la estrella. Por eso es la crónica que conocemos, se le conoce como la rebelión de Bar Kocheba, o sea, la rebelión del hijo de la estrella, porque este rabino Akiva interpretó la profecía que se encuentra en el libro de los Números, capítulo 24, verso 17, donde dice que se levantará estrella de Jacob.
Así que Akiva dijo, este es la estrella que se iba a levantar, este es Bar Kocheva, o sea, el hijo Simón Bar. Bar es hijo de Bar Kocheva, y Kocheva era la estrella, el hijo de la estrella. Así que se inició una nueva rebelión, la cual fue aplastada nuevamente por los romanos, de tal manera que el emperador Adriano, él se llamaba Aelio Adriano, o Adriano Aelio. Este emperador Adriano, en el año 134, él, después de que aplastó la rebelión, le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén y le llamó Aelia Capitolina. Aelia por el nombre de él, porque como le dije, él se llamaba Adriano Aelio. Entonces le llamó Aelia Capitolina y sembró de sal la ciudad. Cada soldado romano traía una bolsa de sal y la derramó sobre la ciudad, de tal manera que toda la ciudad fue sembrada de sal. Salaron la ciudad, le cambiaron el nombre y escribió en la entrada, en las puertas de la ciudad, una proscripción donde se declaraban proscritos a los judíos. O sea, era prohibido para los judíos entrar a ese lugar. Y la ciudad fue repoblada por personas de otros lugares lejanos. Los romanos trajeron personas ahí, la convirtieron en una vía romana, políglota, en una vía romana cosmopolita. Y así quedó, la ciudad quedó así desde el año 138 hasta más o menos el 330, cuando fue recuperada y vuelta a llamar como ciudad de Jerusalén en los días del emperador Constantino. Hay que recordar que Constantino y su madre, que se cree que se llamaba Helena, ellos promovieron los primeros estudios arqueológicos en la región y comenzaron a promover la búsqueda de los santuarios de la antigüedad, como por decirlo así, a dónde habrá quedado el Santo Sepulcro, a dónde habrá sido el Gólgota. Ya habían pasado más de 300 años de la crucifixión y de esos eventos que estaban siendo narrados ahora como le digo, por Sulpicio Severo, por Tácito también hacía alusión a eso, y también hay una crónica sobre Plinio el Joven, en una conversación que Plinio el Joven había estado teniendo con Adriano, el emperador, que nombró la ciudad con el nombre de Aelia Capitolina. Plinio había sido nombrado gobernador del Ponto, allá en Turquía, en las costas del Mar Negro, el Ponto Euxinus. Así que había una conversación, así que hay alusión al cristianismo en esa época, por Plinio, un historiador también romano, que fue gobernador del Ponto. Así que entonces ahora Helena, la mamá de Constantino, aparentemente ella comienza a buscar estos lugares santos y ella da por hecho que ha encontrado la cruz de Cristo. Y bueno, ahí se dio todo un movimiento religioso alrededor de las reliquias. Aparentemente ella encontró la cruz, encontró los clavos, encontró la corona de espinas. Bueno, en ese tiempo, especialmente en el tiempo de Constantino, se dio todo eso, y nuevamente Jerusalén pues fue de vuelta a su estatus, ¿verdad? Como Jerusalén. Se le quitó el nombre de Aelia Capitolina porque era un nombre dedicado a los dioses. Adriano había construido en la explanada del templo, después de que fue destruido, había construido un templo magnífico a Júpiter olímpico. Así que eso era una blasfemia en ese lugar. Así que así quedó. Pero hay un detalle interesante, porque en el año 2009, en noviembre del 2009, los arqueólogos encontraron
120 monedas de oro y plata acuñadas en el tiempo de la rebelión de Bar Cocheba. Muy interesante eso, porque tienen allí habla acerca de esa rebelión y está marcando aproximadamente al año 130, entre el 130 y el 140. Esas monedas pues fueron encontradas por los arqueólogos y ahora usted las puede ver en el Museo de Historia Antigua de Israel, en Jerusalén. Eso está cerca de lo que fue el Museo de Rockefeller en Jerusalén. Así que ya le digo, pues todo esto, todo este nombre y esta proscripción hacia el pueblo judío se mantuvo hasta el siglo IV, cuando Constantino y su mamá Helena se dieron a la búsqueda de los lugares santos, o sea, de los santuarios de la cristiandad, según ellos, ¿verdad? Luego, hasta aquí, Jerusalén ha dejado de ser Aelia Capitolina y ha venido a llamarse nuevamente Jerusalén. Se mantuvo así desde el 334, esa década del 330 al 340, se mantuvo desde ahí hasta el tiempo digamos, hasta el siglo VII, cuando los musulmanes llegaron a Jerusalén. Hay que recordar que ahí por el año 630 surgió ese famoso personaje que se llamó Mahoma. Mahoma surgió con la idea de que él era el profeta designado de Dios y que él debía de restaurar la religión para Dios, porque las religiones se habían corrompido. Y bueno, él había sido designado por Dios. Él era el enviado de Dios, el vocero de Dios, el profeta de Dios, vamos a decirlo, ¿verdad? Así que él pues se dio a la tarea de unificar a todas las tribus de la península arábiga, y surgió el movimiento que se le llamó en su época el mahometanismo, los mahometanos. ¿Por qué? Porque Mahoma era este personaje, Mahoma, el profeta de Dios. Para ellos Dios era Alá en arábigo, ¿verdad? Alá, el Dios, que tenía 1000 nombres, pero que se había revelado como Alá a su profeta que se llamaba Mahoma. Entonces hay una historia de que el profeta hizo la égira, le llaman ellos, la égira, o sea, el viaje de Mahoma de Medina a la Meca, y que en esa época fue cuando él recibió toda la revelación que aparece ahora en un libro sagrado de ellos que se llama el Corán, que no es más que una mezcla de judaísmo con cristianismo y algunas de las ideas descabelladas que tenía Mahoma. Hay otra historia detrás de todo eso, pero no vamos a hablar de eso hoy, ¿verdad? Porque realmente hay otra historia que dice que no fue Mahoma el que escribió ese libro, sino que hubo otros personajes más oscuros que Mahoma que escribieron ese libro y luego se lo atribuyeron a él. Bueno, eso es otro mundo. De ahí hay, dentro del Islam existen los sunitas y los chiitas, que son las dos ramas de la que se dividió el Islam después de la muerte de Mahoma. Hay otra historia también que dice que Mahoma fue a Jerusalén, llegó a Jerusalén por el año 638 y ahí él fue arrebatado al cielo con todo y caballo. Así que por eso ese lugar donde se levantó la famosa mezquita de Omar, o de Omán, como usted le quiera llamar, pero esa mezquita que está junto al lugar donde se encontraba el templo de Jerusalén, se cree que ese es el lugar de donde el profeta fue arrebatado al cielo. Bueno, ahora entonces, Jerusalén, cuando fue sitiada por las fuerzas de los mahometanos, porque los mahometanos, después de que
arrasaron con toda la península arábiga, atravesaron el mar y fueron a Egipto, llegaron hasta España, pero durante todo ese tiempo también la Guerra Santa se iba extendiendo hacia el norte de Arabia. Entonces se llegaron a Jordania y llegaron a Jerusalén. Cuando el patriarca de Jerusalén, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sifronio, así. Sifronio se llamaba el patriarca de Jerusalén a la sazón. Cuando miró que las fuerzas de los musulmanes, de los mahometanos, porque así le llamaban al principio, estaban sitiando Jerusalén, entonces el patriarca salió para que no destruyeran la ciudad. Este Sifronio salió y dijo que él podía entregarle personalmente la ciudad al califa que se llamaba Omar. Los califas, califa es una palabra que significa algo así como el que sustituye, como digámoslo, como el designado, como la persona que ha sido designada en lugar de alguien, pero no como profeta, sino como le llamaban ellos el comendador de los creyentes, o sea, el encargado de cuidar la fe de los creyentes. Así que el califa, pues, después de la muerte del profeta Mahoma, y después de que su yerno, porque su yerno Ali fue el que quedó después de él, y la hija de Mahoma, que se llamaba Fátima, ella se casó con Ali, y entonces Ali se quedó después con la dirección del movimiento religioso. Por eso es que hay dos ramas. Una de las ramas acepta como única revelación lo que escribió Mahoma. Y la otra rama acepta también como revelación lo que escribió el yerno de Mahoma, que era el esposo de Fátima. Así que por eso hay dos, sunitas y chiitas. No tengo bien claro cuál es cuál, pero sí, así es como se dividen. Porque unos aceptan la revelación de Mahoma más la revelación de Ali, y otros se quedan solo con la de Mahoma y desconocen por completo a Ali. Así que entonces ellos dijeron, de ahora en adelante los que van a sustituir al profeta se van a llamar califas. Así que los califas, pues, como ya no había más revelación, como ya no había más profecía, entonces los califas su obligación era cuidar la revelación y hacer que las personas creyeran y aceptaran esa revelación como divina. Los califas, por eso a los califas en algunas ocasiones se les llama comendador de los creyentes, consejero de los creyentes, guardián de la fe del profeta, así se le llama a ellos, ¿verdad? Así que Jerusalén, pues, vino el califa Omar, el califa Omar vino y él tomó Jerusalén. Una vez que él tomó Jerusalén en el año por el 640, ya le dijo, esto sucedió en esa década entre el 630 y 640. Una vez que la tomó, entonces le permitió que judíos y cristianos siguieran viviendo dentro de la ciudad. No pasó nada, pero eximió de impuestos a todos los que aceptaran la fe islámica, la fe del Corán. Entonces, claro, mucha gente se convirtió al Islam porque querían ser libres de impuestos, mucha gente. Y muchos judíos y cristianos a la larga fueron expulsados, fueron exiliados de la ciudad. Los que no fueron muertos fueron exiliados, ¿verdad? Porque no aceptaron
a pesar de que pues, se eximía de impuestos a todo el que aceptara la fe islámica, pero los que no aceptaron, ya le dije, fueron exiliados y algunos fueron muertos, fueron sacrificados, ¿verdad? Como un ejemplo, para que los demás pudieran aceptar la fe del Islam. Así que del 640 para acá, Jerusalén fue objeto de muchos, vamos a decirlo, fue pisoteada, vamos a decirlo, por los gentiles, ¿verdad? ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, empezando por los árabes, ¿verdad? Que llegaron allí. Y más adelante vinieron los europeos en nombre de lo que llamaban las cruzadas. Las cruzadas se iniciaron ahí por el año 800, y entre el 800 y el año 1000 se dieron las cruzadas. Las cruzadas eran el empeño de los reyes católicos romanos de España, Francia, Inglaterra, básicamente guiados por el Papa para recuperar la ciudad santa de manos de los musulmanes. Así que se dieron las cruzadas, pero muchas de las cruzadas fueron excusas para asesinar judíos en Europa. Muchas de las cruzadas se convirtieron en bandas de criminales que asesinaron judíos, cristianos por toda Europa. Europa fue puesta en llamas completamente gracias a lo que se le llamó las guerras santas. Esas guerras santas que fueron promovidas por la Iglesia Católica a través de los reyes que eran vasallos de la Iglesia. Hay que decirlo, los reyes eran vasallos de la Iglesia. Los reyes eran coronados por la Iglesia. Y si la Iglesia quería hacerle daño a un rey, lo amenazaba con la excomunión, y con eso el rey ya tenía que arrodillarse delante de el trono papal, ¿verdad? Así que hay que decirlo, esa ha sido la realidad del catolicismo romano a través de los siglos. Así que ahora, entonces, las cruzadas fueron una excusa. No, en realidad a ellos no les importaba la Tierra Santa, ni que ellos lo que querían era ver de qué manera el poder de la Iglesia se mantenía, porque ellos no podían permitir que otro poder mundial se levantara, hablando de un poder religioso como era el Islam. Así que armaron a los reyes, armaron a los pueblos, y los mandaron a la guerra, según que a recuperar los lugares sagrados. Hay dos libros muy buenos de esa época. El uno de ellos se llama la Jerusalén perdida, y el otro se llama la Jerusalén conquistada. Creo que son de John Milton, no estoy muy seguro, pero así se llama, la Jerusalén perdida y la Jerusalén conquistada. Ahí se menciona cómo estas personas llegaron hasta lo que ahora se conoce como San Juan de Acre, y formaron lo que más adelante se conoció como los Caballeros Templarios, que fue una orden que supuestamente se dedicaba a guardar todas las reliquias que se habían encontrado en la Tierra Santa. Era, como ya le dije, como la cruz de Cristo que se hizo pedazos y se guardaron las astillas de la cruz de Cristo, los clavos con que clavaron al Señor, clavos oxidados, la lanza con que el Señor fue atravesado por el soldado cuando estaba en la cruz, según el Evangelio de Juan, la corona de espinas con la cual le pusieron sobre su cabeza, la túnica, el santo sudario que le mientan, que es la tan cacareada túnica de Turín,
Bueno, cuánta cosa sucedió en ese tiempo que los caballeros templarios eran responsables de cuidar, como le digo, las reliquias de la cristiandad. 300, 400 años, o sea, entre el año 800 y el año 1200, hasta que fue la caída de Constantinopla. Ahí el enfoque fue otro, cuando una vez que Constantinopla cayó por el 1350, ya no hubo manera porque la ciudad de Jerusalén vino a caer en manos de los selyúcidas. Fíjese que es diferente de los seleucidas, que eran de Seleuco, que fue antes de Cristo, pero ahora hablamos de los selyúcidas, porque Seljuk se llamó el sultán. Después los califas ya cambiaron, los califatos cambiaron y luego cuando los califatos disminuyeron, entonces surgieron los califatos. Los califatos eran conglomerados, digamos, el califato era como más pequeño. El califato estaba incluido dentro de un sultanato. El sultán era más grande que un califa. Los califas le rendían culto a los sultanes. Entonces uno de los sultanes más grandes que surgió en esa época fue Seljuk, que le dio origen a lo que se le llamó el imperio selyúcida. Entonces Jerusalén quedó en manos de los selyúcidas. Más adelante, en medio de todos esos movimientos, surgió otro señor que se llamó Otmán. Entonces este Otmán inició lo que se llamó el Imperio Otomano. ¿Ve? Entonces el Imperio Otomano fue el que duró desde el año, digamos, 1300 hasta cuando se inició lo que se le llamó la Guerra de Crimea a finales del año de 1800. Durante todo este tiempo, entonces, Jerusalén se llamaba El Qud. Así, El Qud. Es el nombre que le pusieron los maometanos cuando Sifronio se le entregó al califa Omar. Porque acuérdense que el centro de toda esta historia es Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, que primero se había llamado Salem, Urushalim, después Jerusalén, después el monte de Sión, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Después los romanos le pusieron a Elia Capitolina. Después volvió a llamarse Jerusalén en los días de Constantino hasta el siglo VII, cuando cayó en poder de los maometanos, que ellos le pusieron el Qud. El Qud, que significa también una santa. Por eso le decía, es 3 veces santa. Santa para el judaísmo, santa para el cristianismo y santa para el islam, o para los maometanos, porque ellos fueron los que le pusieron así. Para los maometanos, esta ciudad se llamó el Qud. Cuando fue la guerra de Crimea, a finales del año 1800 y principios del 900, la guerra de Crimea fue ganada por los ingleses y estas regiones pasaron a convertirse en protectorados británicos. Aún el Imperio Otomano en ese tiempo ya estaba perdiendo sus territorios. El Imperio Otomano perdió Egipto. Egipto cayó en manos de los ingleses. El Imperio Otomano perdió todo lo que era el este europeo. El este europeo. Hablamos de Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, todo eso que en un tiempo había sido, vamos a decirlo, las glorias del Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano se extendió hasta el Danubio, del Danubio hacia el oriente y desde el Danubio hasta las fronteras con el Indo, allá con la India. Todo eso era el Imperio Otomano, incluyendo Egipto,
Siria, Palestina, Irán, Irak, Turquía, que era, digámoslo, era el centro nervioso del Imperio Otomano, vino a ser Constantinopla, que después se llamó Estambul. Cuando cayó Constantinopla en el 1352-53, octubre, se llamó Estambul. Así que Estambul, que es como se llama hasta ahora, se llama Estambul. Así que fue, digamos, el centro de gobierno del Imperio Otomano, ¿ya? Ahí. Y desde ahí se extendía hasta hasta China no, porque no llegaron hasta allá. Pero de ahí se extendía hasta el Indo, hasta el río Indo, cerca de la India, hasta los montes, hasta allá donde está los Himalayas, antes de los Himalayas, y toda esa región, ¿verdad? El sur, ya le digo, toda la Siria, Palestina, Grecia, Egipto, parte del sur de Europa, Venecia no, Italia no, Venecia esa parte no, pero parte de Bulgaria sí, Hungría, toda esa parte de Hungría, los magiares, toda esa parte le pertenecía al Imperio Otomano. Así que los ingleses, pues, en su expansión también imperialista, fueron derrotando y fueron quitándole territorios. De tal manera que cuando llegamos al año de 1917, el general, ¿cómo se llamaba este general? Edmund Allenby. Si usted alguna vez ha visto una película que se llamaba Lawrence de Arabia, la película Lawrence de Arabia, con Peter O'Toole y este otro artista que es apellido Montgomery, es una película buenísima, es sobre la historia de estas conquistas entre Egipto y Arabia, y ahí aparece el general Edmund Allenby, que fue el que vino con las fuerzas expedicionarias de Egipto, ingleses por supuesto, a sitiar Jerusalén, y Jerusalén estuvo bajo asedio hasta el día en que los turcos levantaron una bandera blanca en señal de rendición. Y el general Allenby, entonces, que se encontraba fuera de la ciudad, sitiando la ciudad, se bajó de su caballo y entró caminando, porque dijo que el único digno de entrar cabalgando a esta ciudad es el Mesías. Y él se bajó de su caballo. Eso es lo que la historia dice. No sabemos si es cierto, pero eso es una parte de una anécdota del general Allenby, Edmund Allenby, que era cristiano, por supuesto. Él dijo: el único digno de entrar cabalgando por estas puertas es el Mesías. Y se bajó de su caballo y entró, pues, así agarrando la brida de su caballo, y entró a Jerusalén y la tomó Jerusalén y la convirtió en protectorado inglés en 1917. Me parece que eso fue entre el noviembre 12 más o menos, 11, 12 de noviembre, cuando él entró, de 1917. Así que entró él ahí, los turcos levantaron su bandera blanca en señal de rendición, y él entró y tomó la ciudad. Luego usted ya sabe el resto de la historia de Jerusalén, espero que la sepa. Pero de ahí para acá, cuando comenzaron las migraciones de los hijos de Israel, gracias a la declaración que se le llama Declaración Balfour, donde los ingleses dieron permiso para que los judíos de todas partes vinieran a esa tierra, que ahora era un protectorado británico. Una vez que los otomanos se fueron de Jerusalén, entonces se levantó la bandera británica ahí en ese lugar, se bajó la bandera de los turcos, que no era la que conocemos ahora, sino que era una bandera como verde con amarillo. Ahora la bandera es roja con una media luna y creo que tiene una estrella.
pero esa bandera es nueva, esa bandera es de 1922 para acá. Pero se bajó la bandera turca entonces y él levantó la bandera británica, y Jerusalén pues se convirtió en protectorado británico, y comenzaron las oleadas de judíos de todo el mundo a regresar a Jerusalén. Esa es una historia fascinante. Usted la puede leer, usted puede buscarla, acerca de cómo los judíos tuvieron permiso del mandato británico para regresar a Jerusalén. Y se mantuvieron así durante mucho tiempo, desde 1922, que comenzaron las masivas migraciones a Jerusalén, hasta el año de 1948, en mayo de 1948, cuando por decreto de las Naciones Unidas, Israel fue declarada una nueva nación, fue reconocida como una nueva nación. Todavía Jerusalén no se consideraba la capital, estaba ahí, pero una ciudad dividida entre armenios, cristianos ortodoxos, rusos, eslavos, turcos, palestinos, sirios. Bueno, una mezcla de barrios, porque eran barrios, no varios, sino barrios, barriada, o sea, sectores. La ciudad estaba dividida en muchos sectores y no se podía decir que la ciudad le pertenecía a Israel y que era la capital. No, a estas alturas la capital venía siendo Tel Aviv. Esa fue la capital que se nombró en 1948, cuando fue la independencia, vamos a decirlo, el 15 de mayo de 1948. Así que pasó el tiempo, vinieron las guerras árabes israelíes. Nomás iniciada a llegar la población, los árabes invadieron los países árabes, Egipto, Jordania, Egipto, que todavía se llamaba la República Árabe Unida. No, ya era Egipto, ya no era República Árabe Unida, la RAU ya no. Ya era Egipto, así que se dieron todas esas que se le llamó las guerras árabes israelíes, que llegaron hasta el año 1967. En junio de 1967, las fuerzas aerotransportadas de Israel, dirigidas por el señor que se llamaba Moshe Dayan, saltaron en paracaídas al lado este, que era propiedad de Jordania. Había un tratado de no agresión entre el rey Hussein de Jordania y el gobierno israelí, el gobierno provisional. Me parece que en ese tiempo la señora Golda Meir era la primer ministra de Israel. Entonces los soldados saltaron en paracaídas y se dio una guerra cuerpo a cuerpo. Mientras había una muchacha que había compuesto una canción, que era la insignia, Jerusalem Shel Shakai, que era como decir la Jerusalén es una concha de oro, la Jerusalén de oro. Iban cantando al son de la marcha, los soldados peleando, y entonces llegó el momento en que a través de la radio que llevaban ellos, que estaba transmitiendo como por onda corta, y había una radio que estaba transmitiendo en Jerusalén, iban cantando la canción Jerusalem Shel Shakai, y entonces llegó el momento en que dijeron: Jerusalén ha sido tomada, y a partir de este momento Jerusalén se convierte en la capital única e indivisible del nuevo Estado de Israel. Así que de 1967 para acá, Jerusalén pues se ha convertido en la capital única e indivisible de Israel. O sea, vuelve a ser la ciudad sagrada para Israel. Déjeme decirle que en la realidad no es así. Porque en la realidad usted sigue mirando
una, una, una habitación común entre judíos y palestinos. Los mercados, por ejemplo, están llenos de palestinos. Los mercados, todos esos lugares que usted mira donde venden frutas, verduras, son palestinos los que venden ahí. Los días, el sábado, o sea, desde el viernes a las 6 de la tarde, en adelante los judíos no trabajan. Los judíos se van, abandonan, los que son empleados de los hoteles, por ejemplo, los sitios turísticos, los guías, todos esos se van y no trabajan. Sábado, o sea, desde el viernes a la tarde hasta la puesta del sol del sábado, ellos no trabajan, no hacen nada. ¿Y quiénes los sustituyen? Los palestinos. Los palestinos vienen a trabajar, se ponen su uniforme, se ponen el bash, y ellos son los que andan sirviendo en los hoteles, en los restaurantes. Ellos, porque déjeme decirle que los israelitas, desde el viernes a las 6 de la tarde, por ejemplo, ellos ya ni siquiera pueden apretar el botón del ascensor, porque ya eso ya es contra la ley. No pueden mover la mano para abrir una puerta, no pueden hacerlo. No pueden tampoco ya seguir, ir, mucho menos ir a servir las mesas en los restaurantes, los trabajos que normalmente hacen toda la semana. Usted va allá y usted tiene su guía turístico, y el guía no va a estar con usted desde el viernes a la noche, sábado todo el día. El guía no va a estar con usted. Usted va a tener un guía palestino, o probablemente va a tener un guía peruano o un guía de cualquier otro país que habla su idioma, pero ya no va a ser un guía judío, ¿ve? Porque ya llegó el sábado, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. O sea, de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Ellos no. ¿Quiénes trabajan? Los palestinos. Y eso es lo que da risa. Porque cuando uno ve las noticias que dicen que los árabes, que los israelíes y los palestinos se están matando, están peleando, en realidad esa es pura política sucia. Parte de los noticieros, porque los que están allá haciendo las noticias reciben mucho dinero por mantenerse allá dando las noticias. Pero la realidad es que hay una convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. Así que Dios le bendiga. Esa es la Nueva Jerusalén. No, yo no iba a hablar de la Nueva Jerusalén, la celestial. De eso ya se habló bastante. Y hay mucho que hablar acerca de eso, pero ya los apóstoles y los profetas y todos la nueva era andan hablando bastante acerca de eso. A mí no me interesa eso de la Nueva Jerusalén, la celestial, no. Hasta aquí nuestras conversaciones acerca de Jerusalén. La otra semana vamos a comenzar a hablar de las profecías sobre el hombre más grande de la historia. Ya usted podrá hacerse una idea de quién vamos a hablar, las profecías que se dieron acerca de él y cómo se cumplieron exactamente en una persona, y cómo eso es fascinante. Lo vamos a empezar a ver la otra semana, primero Dios. Por ahora, mi oración es que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que nuestro entendimiento sea alumbrado cada vez más para poder discernir la profecía y su cumplimiento en la historia. Ese es nuestro fuerte, esa es nuestra idea, motivarle a usted al estudio sistemático de la palabra de Dios, y a que hagamos compromisos con la obediencia y la santidad, en vista de que la venida del Señor cada día está más cerca. Bendiciones, salud, adiós, buenas noches, buenos días, en cualquier parte del mundo donde nos sintonice. Este es Eduardo Quijano desde Geire Sur para usted. Mi esposa, como siempre, acompañándonos aquí, cerquita, pendiente, y también llamándome la atención para que no me vaya a equivocar y para que yo pueda siempre hablar con la gracia que Dios nos ha dado. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós sea la gloria. Dice Phil Driscoll, y lo digo yo también. Adiós sea la gloria.